Amén. Les invitamos a que nos acompañen nuevamente a la palabra del Señor, esta vez para profundizar y sumergirnos en el sermón del día de hoy. El pasaje se encuentra en Jeremías 31-33 y el sermón del día de hoy se llama Jesús, el gran sumo sacerdote. Jeremías 31-33. Dice así la palabra del Señor. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por pueblo. Amén. Jeremías, hermanos, es un libro del Antiguo Testamento, un libro histórico, un libro muy apreciado también por la cultura judía. Un libro que se escribió en el año 627 aproximadamente antes de Cristo. Un libro importantísimo para nosotros. Un personaje reconocido e importante bíblicamente. En el contexto podemos encontrar algo muy particular. Habla del pacto. Un pacto. Algo que debería venir, tendría que venir. Algo que iba a cambiar. Algo distinto a lo que se conocía. Un pacto, un nuevo pacto, que totalmente distinto al anterior. Que cambiaría muchas cosas de lo que culturalmente se conocía en ese pacto. Un pacto que tendrá efectos trascendentales que generarán que la ley de Dios se mantenga y sea atesorada por el pueblo. Un corazón, dice también, que este pueblo buscará su ley y la guardará. Un pueblo que atesorará la palabra. Un pueblo que lo buscará en mente y corazón. Un pueblo libre y voluntariamente buscará la voluntad y obedecerá lo que Dios dice. Pero algo también podemos ver en este texto, que algo que va a venir directamente del poder de Dios. Nos damos cuenta que este texto dice Dios, verbos como daré, escribiré, seré y serán. Algo que proviene directamente del Señor. Algo que nos viene de la voluntad humana. Algo que nos viene de la voluntad del ser humano. Algo que propiamente tal el ser humano no puede hacer y que solamente viene y se origina en el Señor. Este pasaje también nos muestra lo contrario que es el hombre. Nos muestra también que la inclinación natural del hombre es todo lo contrario a lo que dice el pasaje. A no buscarlo, a no pensar en él, a no ser su pueblo. Por eso, Jeremías, inspirado y totalmente movido por el Espíritu de Dios, nos muestra y nos dice esto. Estas voluntades están totalmente opuestas a lo que Dios nos dice. Algo que no viene de nuestra parte. ¿Por qué? Podemos ver en nuestra vida, podemos ver en la vida de alrededor nuestro, en nuestra sociedad, nuestros hijos, nuestra familia. Queremos hacer nuestra voluntad, queremos hacer lo que nosotros queremos hacer lo que decidamos y sentir lo que nosotros queremos sentir. Queremos hacer lo que nosotros queremos y nos interesa. Entonces podemos ver en el pasaje que habla de este pacto que cambiará completamente la perspectiva y visión del ser humano. Entonces, ¿de qué se trata este pacto? ¿Este pasaje de qué habla? ¿De qué se trata
pacto que tendría que venir y que vendrá. Y para poder comprender este pacto tenemos que nosotros retroceder unos años atrás y entender de qué se trata primeramente el antiguo pacto, el primer pacto. El Antiguo Testamento, que se conforma por muchos libros de profetas y autores de Israel, y mucho antes también de Jeremías, podemos ver que existían ciertos requisitos para este pacto. Este pacto necesitaba principalmente a un hombre especial, a un hombre apartado, a un hombre que se elegía y era meticulosamente observado. Esta responsabilidad recaía en el hombre que tomaba por rol como sumo sacerdote. Este sumo sacerdote tenía que tener explícitas y muy delicadas requisitos, como por ejemplo, podemos enumerar, ¿cierto? Esto se encuentra en Levítico 21, 10 al 24, y se lo voy a enumerar. Tenía que ser directamente descendiente de Aarón. ¿Quién es Aarón? Aarón fue el primer sumo sacerdote elegido por Dios, que era hermano de Moisés. Tenía que ser directamente el linaje directo de Aarón. Tenía que ser un hombre, varón, familiar directo, de sangre de Aarón. Y por norma general, solo debía haber un sumo sacerdote. Hubieron algunas excepciones, pero por lo general siempre era uno. Generalmente era una herencia que recaía en el hijo mayor de la familia, ¿sí? El primogénito, varón. Pero era muy meticulosamente revisado y puesto a prueba, porque podía ser descalificado por muchas cosas. Primeramente por su vida, por sus pecados, por la manera en que él vivía, incluso tan delicadamente que podía ser descartado por alguna incapacidad física que no le permitía ejercer lo que se requería en este rol y en estas funciones de sumo sacerdote. El sumo sacerdote estaba encargado de todos los demás sacerdotes que estaban en el templo. El sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. Y ese lugar se podía entrar solamente una vez en la fiesta Yom Kippur, que para términos y la traducción, ¿cierto? Es la fiesta de expiación. La fiesta en que una vez al año el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. Este sumo sacerdote también ofrecía para la expiación un becerro y un carnero en nombre propio y dos machos cabríos por la nación. Este personaje también se lavaba en el abraco antes de ponerse su vestimenta sagrada. El abraco que se conocía como una fuente preciosa, inmensa, llena de agua pura, un agua limpia. Se paraba enfrente del pan de expropiación, enfrente de inmuebles, pero de oro, inmuebles, pero preciosos. Se paraba sobre el carnero también de oro. Después tomaba los carbones de incienso y los quemaba en el lugar santísimo mientras oraba. Rociaba sangre sobre el propiciatorio de los sacrificios. Salpicaba de sangre todos los inmuebles del lugar santo. Después de esto, lo hacía sobre el altar de bronce. Luego de estos pasos, luego de estos seguidillas de ceremonia que tenía que aplicarse de forma ordenada
Y muy celosamente, luego de esto, el pueblo y el sumo sacerdote estaban perdonados por sus pecados y sus fallas. Estaban, en ese momento, el Señor los perdonaba. El Señor, en su santidad, los encontraba aceptos delante de él. Pero había un detalle. El sumo sacerdote no era suficiente. Este sumo sacerdote era hombre, carne, un ser humano como usted y como yo. Y lamentablemente, sujetos a la incapacidad propia del ser humano. Sujeto a pasiones, sujeto a pecados, sujeto a nuestra propia naturaleza que nos limita a poder acercarnos a Dios. Este sumo sacerdote era un hombre, y este hombre lamentablemente no era suficiente, y por eso se necesitaba anualmente realizar el mismo rito, la misma ceremonia. Era temporal, no era suficiente, era como si tuviese una fecha de vencimiento que impedía una extensión en el tiempo, sujeto totalmente a las condiciones humanas del sumo sacerdote. Un hombre incapaz de completar y llevar a cabo por sí mismo lo que Dios pide. Lo hacía, se obedecía a lo que la ley demandaba, pero lamentablemente no era suficiente. Esto nos muestra y nos desnuda lo incapaz que somos nosotros de obedecer y ser completos delante del Señor, imposibilitados por nuestra propia naturaleza, incluso para salvarnos a nosotros mismos, no teniendo la voluntad de hacer lo que Dios nos pide. Sin darnos cuenta, estamos totalmente lejos de llegar a ser aceptos delante de Dios. Y al leer nuevamente el versículo, nos empezamos a meditar en esta hora. Y entendemos de qué se trata este versículo, este pasaje. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Incapaces de nosotros mismos de hacerlo. Y en esto consiste el nuevo pacto. Le quiero pedir que me acompañe a 1 Timoteo 2:5. 1 Timoteo 2:5. Dice así: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Podemos entender aquí, hermanos, amigos, familia, que todas estas ceremonias y requisitos del Antiguo Testamento tenían un fin, que era darnos señales de lo que vendría. Era darnos señales, mostrarnos lo que vendría en un futuro. Una personificación que mostraba que necesitamos de una expiación completa y absoluta, sin fecha límite, a algo precioso que iba a durar por los siglos y para siempre, sin límite, sin fecha de vencimiento. Una persona que nos iba a traer reconciliación y que sería nuestro mediador entre Dios y los hombres, cumpliendo en su totalidad lo que se requería para cumplir su función como sumo sacerdote, para los hijos adoptivos, para nosotros, hermanos. Y podemos hacer una comparación de lo que el sumo sacerdote hacía y lo que Cristo es. El sumo sacerdote, lo revisamos anteriormente, ofrecía un becerro y un carnero en nombre propio, para sí, y 2 machos cabríos por la nación. Y esto tipificaba y ejemplificaba lo que Jesús iba a hacer en la cruz.
el sacrificio completo, el sacrificio perfecto que hizo en la cruz. Luego lavaba el labraco antes de ponerse sus vestimentas. Esto también ejemplificaba y mostraba lo que Jesús es, el agua que nos limpia y nos santifica. Cristo en nuestra vida nos limpia de todo pecado y nos santifica de todo mal, purificando nuestras vidas solamente a través de los méritos de Él. Luego separaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento frente al pan de la proposición. Y eso también tipificaba y mostraba que Jesús es nuestro pan de vida. En el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote también se paraba sobre el candelero de oro. Y eso también ejemplificaba que Jesús es nuestra luz, es la luz del mundo. Luego tomaba los carbones y incienso y quemaba en el lugar santísimo mientras oraba. Jesús es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros. Recordemos que también el sumo sacerdote rociaba sobre el propiciatorio de los sacrificios, rociaba sangre. Y Jesús es nuestra propiciación. Él dio su sangre por nosotros en la cruz, solamente por piedad y misericordia para nuestra vida. Luego salpicaba la sangre de los muebles del lugar santo. Y Jesús está representado en todo el templo, porque Él es santo y representaba y tipificaba el lugar santo. Podemos ver que el sumo sacerdote tipificaba directamente la función que iba a cumplir Jesucristo nuestro Señor. Por nuestra separación con Dios y la imperfección que tenemos en nuestra vida, necesitamos el oficio sacerdotal de Cristo para reconciliarnos con Dios y presentarnos acepto delante de Él. Y le tengo una pregunta, querido oyente, hermanos, amigos y vecinos que nos acompañan el día de hoy. ¿Realmente pensamos que como seres humanos podemos ser salvos con nuestras propias fuerzas y voluntad? ¿Seguimos pensando que tenemos el cielo ganado por nuestras acciones, por nuestras obras? Si esta situación en el Antiguo Testamento mostraba que el sumo sacerdote, a pesar de todos los requisitos que cumplía y una vida intachable, cumplía el rol de sumo sacerdote temporal y aún así no era suficiente y cada cierto tiempo tenía que repetirse esa misma ceremonia. Si al sumo sacerdote le pasaba, hermano, ¿qué más para nosotros? ¿Realmente pensamos que somos suficientes para pararnos en el frente del Señor? ¿Realmente somos buenos, hermano? Lamentablemente la sociedad no nos muestra como campeones, nos muestra como si realmente somos capaces de hacer todo sin límites. Discursos como yo puedo, discursos como yo sí sé, lo voy a hacer, lo lograré. Estos discursos, lamentablemente, son una mentira delante de la presencia de Dios. No somos capaces, por nuestras propias fuerzas, de poder hacer la voluntad del Señor. Incapaces también de poder salvarnos a nosotros mismos. Por esta razón, hermano, por esta razón, amigo que nos escucha, necesitas a Cristo. Necesitas su oficio sacerdotal, porque no puedes llegar delante del Padre directamente y presentarte por ser un humano pecador. Somos pecadores, hermano. No hay nada bueno en nosotros, pero Él, Cristo nuestro Señor, es el eterno Rey. Cristo nuestro Señor murió por tus pecados y murió por nuestros pecados.
Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Él cumple todos los requisitos delante del Padre, no nosotros. Por eso, hermano, creemos fielmente en nuestro Cristo. Gracias a Él tenemos una salvación. Gracias a Él podemos llegar delante del Padre. Nada bueno hay en nosotros. ¿Qué haremos, pues? Nos encontramos en esta situación, en nuestro pecado, nos encontramos en nuestra debilidad diaria. ¿Qué podemos hacer entonces? Humíllate delante de la presencia del Señor. Pídele perdón por tus pecados. Reconoce que no puedes hacer nada delante de la presencia del Señor. No somos nada, hermano. Delante de la presencia del Señor estamos llenos de defectos. El Señor es tan santo, el Padre, el Señor Todopoderoso es tan santo, tan puro, tan limpio, que no puede vernos, no nos puede mirar. El Señor es tan santo, limpio y precioso, hermano, que no puede convivir con el pecado, no puede aceptar el pecado. Por eso, hermano, necesitamos el oficio de Jesucristo como sacerdote, como sumo sacerdote que intercede por nuestras vidas, que intercede delante del Padre para nuestra salvación. Arrepiéntase de su pecado, pida perdón por su pecado, humíllese delante de la presencia de Dios. Nada podemos hacer sin Dios, sin la función sacerdotal de Cristo. Sin su intervención no podemos ser salvos. No podemos ser salvos por nuestras fuerzas. No hay nada en nosotros. Le invito a que podamos buscar nuestra última cita bíblica que se encuentra en Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 16. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acercándonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cristo se hizo pecado, no conociendo pecado. Se hizo culpable, no siendo culpable. Él es nuestro Salvador. Él no merecía este castigo tremendo que sufrió en la cruz. Nosotros sí lo merecíamos. Pero Él lo hizo por amor. Lo hizo por misericordia. Y esta misericordia no la merecemos, sino esta misericordia es un regalo, es una gracia de parte de Dios. Inmerecedores somos, hermanos, inmerecedores de este precioso regalo que Jesucristo gratuitamente nos da. Pero tenemos un llamado que tenemos que responder. No podemos vivir sin Cristo. No podemos ser salvos sin Cristo. No por nuestras propias fuerzas. Jamás ha sido así. Solamente por la voluntad del Señor. Y cuando estemos arrodillados y cuando estemos delante de la presencia del Señor, humillados, reconociendo el señorío y reconociendo nuestra incapacidad y viendo que nuestra propia naturaleza es incapaz de poder hacer lo bueno delante del Señor. Se nos, se nos va a venir este versículo que hemos revisado en un principio. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel
después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Cuando estemos humillados, el Señor obrará en nuestras vidas. Nos dará amor por su ley. Nos regocijaremos y meditaremos en su palabra de día y de noche. Nuestro corazón rebosará de amor por su palabra. Y lo más hermoso de esto, hermanos, vecinos, amigos que nos acompañan este día, de que el Señor será nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Le damos las gracias al Señor por su palabra y le pido, hermanos, que me acompañen en esta oración y esta oportunidad que el Señor nos da de poder humillarnos delante de Él. Humillarnos delante de Él. Esta oportunidad no la deseche. Acompáñame. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor, le damos por su amor y por su infinita misericordia, porque usted pondrá en nuestros corazones humillados, arrepentidos de nuestros pecados, arrepentidos de nuestras acciones, arrepentidos de nuestra propia naturaleza, arrepentidos de que con nuestras fuerzas no podemos agradarle. Más usted, en su infinito amor, en su gracia totalmente inmerecida, nos da esta posibilidad de arrodillarnos, de inclinarnos, de humillarnos y arrepentirnos de nuestro pecado. Su palabra es fiel y verdadera. Y creemos, Señor, que usted pondrá en nuestra mente y corazón el amor y el deseo de su ley, el amor y deseo de su palabra, y estar en comunión con usted y obedecerla. Pido, Señor, muy especialmente por cada oyente que en este minuto nos está acompañando, que a través de esta red social, Señor, su misericordia alcance al oyente, su misericordia alcance en nuestras familias, que su misericordia alcance a nuestro invitado. Tenga misericordia de la vida de mis hermanos, tenga misericordia de la vida de nuestros invitados. Gracias, Señor. Gracias porque solamente por gracia hemos recibido su palabra. Totalmente inmerecido. No merecemos nada, Señor. Delante de usted somos pecadores. Pero le agradecemos porque usted una vez más ha sido fiel y una vez más ha sido misericordioso con nuestra vida. Gracias, Señor, le damos solamente a través de los méritos de su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, para su gloria. Amén.